Nunca detengas tu oración a causa de la tormenta. Es la tormenta la que tiene que calmarse a causa de tu oración y a causa de tu fe, a causa de tu clamor. La tormenta se describe como una palabra del griego original que significa seismos. Seismos proviene de esa palabra que dice sismo, que significa terremoto. Nos encontramos con una palabra con un significado tan grande al referirse las olas, al referirse al adjetivo griego megas, lo cual sugiere que hay algo agrandado, agigantado en 1,000,000 de veces. Por tanto, tenemos que llegar al entendimiento que la magnitud de aquella tormenta a la cual de manera súbita se está presentando con fuertes vientos estrepitosos que hacen que se levanten olas gigantescas que parece que la barca se va a hundir. En el libro de Marcos 4:7 vemos que esta palabra entra en acción diciendo: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Vemos también en contraste en el libro del profeta Jonás una historia semejante en donde los marineros cuentan que se vieron atrapados en medio de una terrible tormenta. En el libro de Jonás 1:4, 5 al 13 vemos que dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquellos hombres trabajaban a brazo partido para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Posiblemente aquellos hombres, aquellos discípulos, tal como los marineros de esta historia de Jonás, habían luchado con todo su conocimiento, con toda su fuerza para estabilizar la nave. No olvidemos que la mayoría de estos hombres eran hombres que eran expertos en mar, eran hombres expertos pescadores que sabían dominar tormentas. Pero esta tormenta era tan grande que aquellos esfuerzos experimentados fracasaron. Curiosamente podemos encontrar algo paralelo con la historia de Job, donde los marineros, al verse afligidos, también lucharon porque la nave se mantuviera a flote y que no se hundiera. Vemos cómo mientras estos hombres luchaban por su vida, Jonás dormía igualmente, tal como dice la Escritura que Jesús dormía. Pero Jesús dormía mientras todos aquellos entraron en gran pánico. ¿Cuántas veces, amado amigo, amado oyente, las tormentas de la vida han amenazado tu pequeña barca, haciéndote sentir que estás a punto de naufragar? ¿Cuántas veces los peligros a los cuales nos tenemos que enfrentar día a día en esta vida nos hacen sentir que vamos a fracasar y que nuestra vida no va a tener un desenlace victorioso y que nuestra generación va a heredar aquellas cosas de las cuales todavía no hemos podido conquistar? La vida es difícil. Vivir en un mundo 100% materialista demanda mucha fuerza, mucha oposición, porque si es verdad, Jonás
estaba en esa situación por causa de la desobediencia, pero los discípulos estaban en esa situación a causa de seguir a Jesús. Vemos cómo un ser humano puede encontrarse en el mismo lugar, en la misma situación, a causa de dos problemas diferentes. Muchas veces, como hijos de Dios, por la desobediencia, nosotros provocamos las tempestades, los terremotos alrededor de nuestra vida. Pero muchas veces Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y esa es la causa por la cual nosotros nos encontramos en medio de la tormenta. Vemos en este libro de Mateo que dice que los discípulos clamaban. Los discípulos decían: Señor, sálvanos que perecemos. El libro de Marcos, desde otra perspectiva, dice que ellos también gritaban diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras el libro de Lucas dice que ellos diciendo: Maestro, maestro, que perecemos, dice que cada uno de ellos clamaba a su Dios. Vemos en el libro de Lucas 8:24 que de la manera que haya sido, estos hombres clamaban a gritos, clamaban pidiéndole ayuda a Jesús. De tal manera que aquellos gritos producidos con temor hicieron que Jesús se despertara. Jesús calma la tempestad. Vemos en el libro de Mateo 8:23 y 27, Jesús le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos que mientras ocurría esta serie de eventos, había un caos muy grande, donde los discípulos pensaban, sentían en su corazón que su fin había llegado. Nuestro Señor Jesucristo estaba dormido en la popa de la barca, y dice el libro de Marcos 4:38, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El tiempo para describir originalmente esta frase se describe a Jesús pacíficamente durmiendo. Esto nos ofrece a nosotros una perspectiva diferente que contrasta con la escena de aquellos hombres abatidos que luchaban brazo a brazo arduamente y que estaban quebrantados, cansados, habían perdido la fuerza, y que estos hombres esperaban un final trágico. Pero vemos cómo Jesús descansa, duerme en medio de la tempestad. ¿Quién de nosotros puede quedarse tranquilo cuando el mundo se está cayendo en mil pedazos? ¿Quién de nosotros, viviendo en este tiempo altamente materialista, altamente competitivo, donde el enemigo ha logrado robarle la fe a muchos, aún a los escogidos del Señor? Vemos en este tiempo tan difícil cuando es creer y mantener una fe inquebrantable como la roca. Cuán difícil es, amado amigo, sobrevivir en un mundo tan materialista, tan infectado de materialismo, en donde el espíritu no tiene lugar en el corazón del hombre. Cuán difícil es prevalecer sabiendo de que el mundo va a perecer. Dice la palabra de que Jesús estaba durmiendo, había trabajado arduamente, Jesús estaba descansando, Jesús profundamente dormía, porque la confianza de Jesucristo no radicaba en aquellos expertos marineros ni en la barca. Jesucristo descansaba porque su confianza estaba puesta en su Padre Celestial. Jesucristo no vacilaba ni un segundo, ni el rugido del mar, ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni los golpes, ni el balanceo brusco de la barca, ni el ruido que parecía despedazarla, logró despertar a Jesucristo. Y eso nos tiene que dar a nosotros un
ejemplo verdadero de que cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús, que cuando Jesús mora en nosotros, tenemos que tener fe, paz, aún en medio de las peores situaciones y las peores tragedias. Vemos en el otro extremo la historia de Jonás. Los marineros corren a despertar a Jonás y al echar suertes se dan cuenta que la tormenta que los había embestido se debía a la presencia del profeta en la barca. Y fue ahí donde les declaró que huía del Señor, y ellos le preguntaron qué podían hacer para remediar la situación, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, porque mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, esto les parece a los marineros como que es contra sus propias fuerzas. Y aquellos hombres habían trabajado para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En el libro de Jonás 1:13 podemos encontrar esta historia que nos hace reflexionar por qué razón los seres humanos nos encontramos en medio de las tormentas que provocamos por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Muchas personas como estos marineros a los cuales les estoy narrando, estos hombres podían haber echado sus barcas al mar porque eran hombres experimentados en esto. Muchas veces nosotros estamos tan confiados en nosotros mismos que creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. A veces creemos que a nosotros no nos puede pasar aquel problema, pero aquel problema que se nos hace tan ajeno, tan lejano, tan extraño, también se nos puede acercar a nosotros. Vemos que en el libro de Jonás 1:14 y 15, vemos cómo el sacrificio de un hombre puede llegar a salvar la vida de todos los marineros. Asimismo, amado amigo, quiero hablarte de que en medio de la tempestad tu oración no puede menguar. Tu oración no puede menguar a causa de la tormenta. Cualquiera que sea la situación que estás enfrentando, cualquiera que sea el peligro que estás atravesando, tu oración debe de ser constante. Tu oración debe de ser con fe, con fuerza, constante. Que la tormenta se calme a causa de tu oración y no que tu oración se calme a causa de la tempestad. Quizás es necesario que nosotros entendamos que el Señor confronta a aquellos hombres diciéndoles: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es normal que en medio de la tempestad el temor, las amenazas, la dificultad económica, los quebrantos de salud, quizá los problemas morales, quizá los problemas con nuestros hijos, los problemas conyugales, hagan que nuestra fe mengue. Pero es necesario, dice la palabra, que nosotros menguemos para que Jesús acreciente su fe, acreciente su poder en cada uno de nosotros, porque en medio de nuestra debilidad su poder se perfecciona en cada uno de nuestros corazones. Cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la tempestad, el problema que estás atravesando, tienes que incrementar tu fe, tu confianza en aquel que dio a su Hijo amado Jesucristo en rescate por nuestra vida, en salvación para cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Si nosotros dejamos de ver la tormenta y comenzamos a ver al Dios que calma la tormenta, podemos tener paz. Podemos tener paz en medio de las circunstancias, en medio de un mundo altamente convulsionado,
altamente apático contra las cosas de Dios, altamente blasfemo, altamente violento, altamente dependiente de las drogas, del alcohol, dependiente de muchas cosas en la vida, nosotros dependemos de Dios. Y si nosotros dependemos de Dios, vamos a tener una victoria colosal. Jonás llegó a tierra y logró cumplir con el propósito para el cual fue llamado. Y aquellos discípulos en la barca, dice la Biblia, que hizo gran tiempo. Dice que los hombres se maravillaron porque dice que se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Grande bonanza significa grandes cosas suceden a los que creen en Jesucristo, el Rey de Gloria. En medio de la tempestad, en medio de las malas noticias, en medio de la violencia, en medio de la escasez, que sobreabunde tu amor por Cristo, que sobreabunde tu fe por aquel que es capaz de calmar las tormentas, que es capaz de sostener nuestra vida en su mano, que es capaz de caminar delante de nosotros, porque dice la Biblia que Él camina delante de nosotros, que Él camina de día y de noche, que Él está por nosotros, que si nosotros estamos cerca de Él, todo estará bien. Todo estará bien. Podemos creer que Dios hará una gran bonanza en nuestra vida. Bienaventurados los que esperan, porque los que esperan en Él recibirán de Él. Si nosotros confiamos en nuestro Padre, permanecemos creyendo en Él, su palabra permanecerá en nosotros. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí no hay nada que podáis hacer. Dice la Biblia que nosotros en Él llevamos mucho fruto. En medio de la tempestad, que los ruidos, que la violencia, que los gritos, que el desánimo, que las presiones de la vida no hagan que tu calma se pierda. Mantén la calma, porque el Cristo de la gloria está en acción. En medio de las dificultades tenemos una respuesta, y la respuesta es que si Él es por nosotros, no hay nadie contra nosotros. En el nombre de Jesús, no dejes, no permitas que tu oración mengüe a causa de la tempestad. Que la tempestad se calme por la fuerza de tu fe, la fuerza de tu oración. En el nombre de Jesús, recibe fortaleza, recibe fuerza, porque Dios está en control. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Pastora Marta, desde Idaho. Mi ministerio, el León de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón, hacia la libertad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.